Lisa. Muy bien, buenas tardes, jóvenes allá en Huaral. Bienvenido una vez más a las clases virtuales de la Presa Marcos. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el tema de pirámide. Bueno, la clase de hoy va a ser más tranquila que la de la semana pasada. Hay muchas cosas similares. ¿Sí? Y también vamos a seguir usando esas propiedades dadas en la primera parte. Me refiero a recta perpendicular a un plano, teorema de las tres perpendiculares y ángulo diedro. Son tres cosas que nos van a ayudar mucho durante esa parte de la geometría del espacio. Pirámide, definición entonces. Dicto. Es aquel poliedro que tiene una cara denominada base y las otras caras son regiones triangulares que tienen un vértice común. Y se denominan caras laterales. Y se denominan caras laterales. Punto seguido. Los lados de las bases se denominan aristas básicas y las aristas comprendidas entre la base y el vértice principal de la pirámide se denominan aristas laterales. ¿Ya? Punto aparte, espacio para toda esta columna, ¿sí? Una línea para la notación, dos líneas para el volumen, es algo pequeño, corto. Pirámide regular, dicto, pirámide regular.
Pirámide regular. La pirámide regular. Es la pirámide cuya base es una región poligonal regular, cuya base es una región poligonal regular y cuyas aristas laterales son congruentes entre sí. Y cuyas aristas laterales son congruentes entre sí. Cuyas aristas laterales son congruentes entre sí. Punto aparte en el siguiente renglón. ¿Ya? En toda pirámide regular, el pie de su altura, en toda pirámide regular, el pie de su altura, el pie de su altura es el centro de la base. El pie de su altura es el centro de la base. Punto seguido. Punto seguido. Todas las caras laterales, son congruentes entre sí. Son congruentes entre sí. Todas las caras laterales son congruentes entre sí. Bien, esta es la mitad de la teoría, por aquí. Una pirámide consta, como pueden ver aquí en este gráfico, de una cara representada por una región poligonal, cuyo número de lados puede ser 3, 4, 5. En realidad, esta cara que ve aquí, la que nos sirve como base, y la que se llama base en realidad, puede tener, repito, 3, 4, 5, 6 lados. Eso no es un problema. Pero las demás caras, las que van a estar rodeando a la base y las que van a tener un punto en común, son siempre regiones triangulares. Esas regiones triangulares reciben el nombre de caras laterales. Y esa región, ¿sí?, esa cara que puede tener 3, 4, 5, o cualquier, ¿sí?, cuyo número de lados puede ser cualquiera, se va a denominar base. Bien, si usted recuerda más o menos, toma en cuenta lo que se hizo la clase pasada, teníamos un prisma, ¿no?, una figura más o menos de esta forma, en la cual también pues había dos tipos de caras, las que se llaman bases
y las que rodean a las bases que se llaman caras laterales. Aquí, la característica importante era que las caras laterales son regiones paralelográmicas y estas aristas laterales tienen las mismas longitudes. Ya, acá la base es una región poligonal cualquiera, o sea, de un número de lados cualesquiera, y las demás son regiones triangulares que son, o se llaman caras laterales. ¿De acuerdo? Bien, todas ellas tienen un punto en común, ese punto se va a llamar vértice o cúspide de la pirámide, o vértice principal de la pirámide. Las caras, repito, laterales se van a hacer siempre regiones triangulares. ¿Qué más? En un prisma, mira, en un prisma habíamos hecho una diferencia entre dos tipos de aristas, ¿no? Estas se denominan aristas básicas y las aristas comprendidas entre las bases se denominan aristas laterales. ¿Sí? Acá también hay dos tipos de aristas. Los lados de las bases se denominan aristas básicas y las aristas comprendidas entre el vértice y la base se van a denominar aristas laterales. ¿Ya? Este es un ejemplo de arista básica. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? En un prisma, las aristas laterales tienen las mismas longitudes, cosa que no ocurre en una pirámide. Las longitudes entre las aristas laterales, ¿sí?, pueden tener longitudes diferentes, ahí no hay un control alguno. Y es más, las aristas básicas con las aristas laterales generalmente tienen longitudes diferentes. ¿Sí? Bien, notación. Se distingue el vértice de la pirámide de los vértices de la base. Punto P es el vértice principal de la pirámide y la base tiene vértices A, B, C, D, E. Y a este le vamos a llamar pirámide de vértice P y de base A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? Bien, área lateral. El área lateral, aquí hay un gran detalle a comparación de los prismas. En los prismas sí hay una fórmula para hallar el área lateral, ¿recuerda? Cuando el prisma es oblicuo, el área lateral es perímetro de la sección recta por la arista lateral. Pero en una pirámide, jóvenes, no hay fórmula alguna. Vamos a entender como el área lateral como la suma de las áreas de todas las caras laterales. ¿Sí? O sea, por ejemplo aquí, esta pirámide tiene 5 caras laterales. Vas a hallar el área de cada una de las caras de los 5 regiones triangulares y los vas a sumar. ¿De acuerdo? No hay una fórmula para hallar este valor, el área lateral. El área total se va a entender como la suma de las áreas de todas las caras, que sería el área lateral más el área de la base. En cuanto al volumen, el volumen de toda pirámide es el área de la base por la altura sobre 3. Ahora, un detalle, ¿no? Cuando vamos a trazar la altura de una pirámide así cualesquiera, ¿sí? Cuando se va a trazar la altura de una pirámide cualesquiera, nosotros vamos a tener un gran problema en ubicar adecuadamente el pie de esta altura. ¿Sí? No es nada complicado, eso es cierto, pero es algo que nos va a preocupar mucho. ¿Dónde va a caer el pie de esa altura? Entonces, lo que se hace aquí es considerar pirámides, ciertas pirámides, donde nosotros sí vamos a tener alguna información de los pies de esas alturas. Por ejemplo, aquí una observación. Mire, ¿qué pasa si yo tengo una pirámide de base, por decir, cuadrangular? ¿Sí? Esta figura simplemente es un cuadrilátero cualesquiera que determina una región cuadrangular también cualesquiera. Puede ser un trapecio, trapezoide, rectángulo, cuadrado, lo que sea. Pero sucede que por aquí hay un punto en el espacio que hace que todos estos segmentos tengan las mismas longitudes.
¿Sí? Todos estos segmentos tienen las mismas longitudes. ¿Qué pasa en esta pirámide cuando se traza la altura? La pregunta es, ¿qué es este punto de la base? ¿Qué es el punto Q de la base? ¿Es un punto cualesquiera? ¿Es un punto importante? ¿Qué es? ¿Ya? Miren. Partiendo de la definición de recta perpendicular a un plano, ustedes van a decir, si yo trazo esta línea, como ese es perpendicular plano, aquí el ángulo mide 90. Perpendicular plano, trazo esta línea, este ángulo debe medir 90. Ahora observe esto. Este triángulo tiene serrucho, digamos cateto bolita, ¿sí? Serrucho, bolita. ¿Sí? Y este otro triángulo también tiene hipotenusa, serrucho, cateto, bolita. ¿Se da cuenta? ¿Qué puedo afirmar de este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo? ¿Cierto? Ellos son congruentes. Como son congruentes, entonces estos catetos también van a medir iguales. Nota el detalle, este punto está a igual distancia de este vértice A y también está a igual distancia del vértice B. De la misma manera, como ustedes también saben aquí, al trazar esta línea, aquí el ángulo mide 90, este triángulo llega a ser congruente con él, así que este cateto también es bolitas. Y para terminar, si ustedes trazan esta línea de Q hacia este vértice, igual, van a concluir que este segmento también es bolitas. O sea, ¿qué significa? Que aquí hay un punto que equidista de los 4 vértices. Y eso no es un punto cualesquiera. Ese punto se llama para la base circuncentro. No es el centro. ¿Por qué? Porque la figura es una figura cualesquiera. Pues. Cuando hablamos de centro, es porque la figura debe ser una figura regular, un polígono regular. Y lo cual no es, pues acá. Simplemente es un cuadrilátero cualesquiera donde hay un punto que equidista de los vértices. Así que ese punto es el circuncentro. ¿Por qué les hablo de esto? Este problema es muy conocido en examen de admisión, en prácticas tomadas aquí. ¿Ya? Mira, decía lo siguiente. Acá hay una pirámide. ¿Sí? Aquí hay una pirámide en la cual este ángulo mide 90. Esto mide 6, esto mide 8. Y las aristas laterales, todas las aristas laterales miden 13. O sea, todas las aristas laterales tienen las mismas longitudes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el volumen de esta pirámide? ¿Sí? Hallar el volumen de esa pirámide. A ver, ¿qué dice? ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? A ver, en primer lugar, el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. ¿Sí? Noten que el área de la base no hay problema. Aquí 90, aquí 6 y aquí 8. El área de la base es 6 por 8 sobre 2. Eso vendría a ser 24. ¿Sí? O sea, el área de la base no es problema. Ya sabemos cuánto es, 24. ¿Cuál es el problema aquí? Saber cuánto mide la altura. ¿Cómo hallamos el valor de la altura? A ver. ¿Cómo hallaría usted el valor de la altura? Para eso les estaba hablando de esta observación. Pues. ¿No? Noten que las aristas laterales miden iguales. Y cuando eso ocurre, según la observación aquí, al trazar la altura, el pie de la altura debe caer en el circuncentro de la base. ¿Qué nota? Nota que el triángulo es un triángulo rectángulo.
El circuncentro de ese triángulo rectángulo justamente es el punto medio de la hipotenusa. O sea que la altura necesariamente debe caer aquí. Esta es la altura h. ¿Sí? ¿Qué sabes? 8, 6, esto debe medir 10. Pero como este es el punto medio, 5, 5. ¿Sí? Entonces yo creo que ya lo debió haber visto. Aquí en este triángulo, 5, 13, el valor de h. ¿Sí? El valor de h resulta ser 12. Por lo tanto, el volumen sería 24 por 12 sobre 3. Multiplique 24 con 12 y entre 3, la respuesta sería 96. ¿Listo? Se acabó. Bien, por aquí ahora. Bien, como hemos visto, va a ser muy importante para nosotros saber dónde va a caer el pie de la altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estudiar pirámides especiales. ¿Sí? Una de ellas es esta que les he comentado, ¿no? Esta pirámide, lo especial de ella es que todas las aristas laterales miden iguales. Ahora aquí, miren. Aquí vamos a considerar una pirámide que tiene dos detalles. Una de ellas, la base tiene que ser una región regular. En este caso, la base ABCD tiene que ser una región cuadrada para ese dibujo. Y luego, las aristas laterales, todas las aristas laterales son congruentes entre sí. Todas las aristas laterales son congruentes entre sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una pirámide cuya base es una región regular y las aristas laterales son congruentes entre sí. Entonces, por la observación que está aquí al costado, lo que hemos comentado aquí hace un rato, al trazar el pie de la altura, este punto debe ser el circuncentro de la base. Pero como la base aquí sí es una región regular, entonces ese punto viene a ser el centro de la base. Propiedad de toda pirámide regular. Al trazar el pie de la altura, este punto es el centro de la base. Esta va a ser una propiedad análoga, escuche bien, análoga a la propiedad del triángulo isósceles. Triángulo isósceles, trazas la altura, ¿qué cosa es el pie de la altura de la base? Es su centro, es el punto medio de esa base. ¿Se acuerda? O si no lo decías al revés. Si el triángulo es isósceles, tengo el punto medio, al trazar esta línea, ¿qué es esa línea? Es una altura. Aquí va a suceder lo mismo, pero en una pirámide. ¿De acuerdo? Sí, la idea va a ser la misma que ustedes tienen de la idea de esta figura, del triángulo isósceles. ¿Ya? Otro detalle. Note que la base tiene que ser una región regular. Así que este lado, mira, este lado mide igual con este lado. Y aquí pueden notar que aquí este triángulo tiene serrucho, serrucho, bolitas. Y este otro triángulo también tiene serrucho, serrucho, bolitas. Pueden notar que esta cara y esta otra cara, a ver, esta cara que ve aquí y esta otra cara son triángulos congruentes. Y no solamente ellos dos, observe que esta cara que usted tiene adelante, serrucho, serrucho, bolitas, esta cara también es un triángulo congruente con esta de aquí. O sea, en realidad, aquí lo que ocurre es que todas las caras laterales de una pirámide regular son congruentes. Eso es lo que les he dictado. Lo tienen en la parte teórica. Y eso es algo que nos va a ayudar mucho, jóvenes. Recuerde, en una pirámide regular, todas las caras laterales son congruentes. ¿Ya? Justamente esa es la propiedad que nosotros vamos a aprovechar aquí. Cuando vamos a querer hallar el área lateral de una pirámide, recuerda que en la parte anterior les dije, no hay fórmulas para hallar el área lateral de una pirámide. Pero cuando la pirámide es regular, sí hay una fórmula. Y más que eso, hay una idea. Hay una idea. Mira, la idea
va a ser esta entre nos. Como todas las caras son congruentes, ¿de acuerdo? Como todas las caras son congruentes, para hallar el área lateral de una pirámide, escuche bien, solo voy a hallar el área de una cara, voy a hallar el área de una cara y le voy a multiplicar por el número de lados que tiene la base. ¿Me dejo entender? ¿Cuántos lados tiene la base? 4, multiplico por 4. ¿Por qué? Porque va a haber 4 caras laterales. Solo hallo el área de una cara y multiplico por la cantidad de caras laterales que tiene. Y esa justamente es, en este caso, 4. O si no, a la hora de reemplazar los valores correspondientes aquí, ¿sí? Se va a llegar a demostrar que el área lateral de una pirámide regular es el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la pirámide. ¿Qué es el apotema de la pirámide? Mira, es esta línea de rojo. ¿Qué hace esta línea de rojo? Es la altura de esta cara, pero la altura relativa a la base. ¿De acuerdo? Esta línea de rojo recibe el nombre de apotema de la pirámide. Y esa línea que ustedes ven por aquí, la que está abajo, se denomina apotema, pero de la base. A nosotros más nos interesa esta. Esta línea, repito, se va a llamar, bueno, su longitud vamos a considerar como A sub P y se llama apotema de la pirámide. ¿Sí? Pero para serles sincero, yo más voy a utilizar esta idea. ¿Sí? El área lateral es el área de una cara por la cantidad de lados que tiene la base o por la cantidad de caras laterales que tiene la pirámide. ¿Ya? Bueno, el área total, bueno, pues no, el área total es el área lateral más el área de la base. Y el volumen, aquí no hay ningún cambio, es área de la base por la altura sobre 3. ¿Ya? Como les comenté, esa es la mitad de la teoría, ¿sí? Entonces, con esto es suficiente para resolver la mayoría de los problemas que ustedes tienen en su boletín. Empezamos con los problemas. Bien. Vean por aquí. A ver, problema número 1. ¿Qué dice? En la figura, esa pirámide es regular, ¿sí? PC mide igual a AC y ellos miden 2 raíz de 2. Esto debe medir 2 raíz de 2. Y AC también debe medir 2 raíz de 2. Hallar el área total de la pirámide. ¿Ya? El área total de la pirámide. Área total. Primer paso, área total es el área lateral más el área de la base. Tenemos eso. Ahora, ¿qué más dice el problema? Observe. AC. O sea, esta línea. Mire. AC mide 2 raíz de 2. Les pregunto lo siguiente. La pirámide es regular. Entonces implica
Dos cosas. Que la base debe ser una región regular. O sea, esta base es una región cuadrada, cuya diagonal mide 2 raíz de 2. Por lo tanto, esto debe medir 2 y eso de acá también debe medir 2. O sea, estamos hablando de un cuadrado cuyo lado mide 2. Así que el área de esa figura es el lado al cuadrado, o sea, 4. Ya tenemos esto. ¿Cómo vamos a hallar el área lateral? Para ello tomamos en cuenta la otra parte de la definición. Todas las aristas laterales de una pirámide miden iguales. Si eso mide 2 raíz de 2, eso también debe medir 2 raíz de 2. ¿Sí? Ya, y en sí, ¿cuál es en realidad nuestro problema? Hallar el área lateral. Pero hemos conversado, hemos visto que el área lateral de una pirámide regular simplemente es el área de una cara multiplicado por la cantidad de caras laterales que tiene, o multiplicado por el número de lados que tiene la base. En este caso, el área lateral vendría a ser 4 veces el área de la cara de PC. Listo, nada más. Su problema es hallar el área de esto. Y fácil. ¿Cómo hallamos el área de esta figura? ¿Ah? Claro, cuando conoce los 3 lados, hay una fórmula, la fórmula de Herón. Pero un momento, no hay que exagerar también mucho. Pues. Tienes un triángulo isósceles allí, ahí la sugerencia es que se trace la altura relativa a la base. Porque al trazar la altura relativa a la base, esa altura, ¿sí? Esa altura es una mediana 1, 1, ¿sí? ¿Y qué más? En este triángulo, al aplicar el teorema de Pitágoras, note que esto mide 2 raíz de 2 y esto mide 1. Al aplicar el teorema de Pitágoras, esta altura va a medir raíz de 7. Entonces, el área de esa cara será así. A ver, sería la base que es 2 por la altura que es raíz de 7 sobre 2. Por lo tanto, el área lateral vendría a ser 4 veces raíz de 7. Bien, entonces el área total vendría a ser 4 veces, ¿sí? Estoy sumando este valor con este valor, raíz de 7 más 1. Listo, esa es la respuesta al primer problema. Problema número 2. Problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? En una pirámide cuadrangular regular, la arista de la base mide 4 raíz de 2 y la lateral mide 9. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar esa pirámide. A ver, veamos que esta sea nuestra pirámide. ¿Sí? Esta es la pirámide, según los datos. La arista básica mide 4 raíz de 2. Una arista lateral mide 9. Hallar la distancia del centro de la base a una arista lateral. ¿Sí? A cualquiera de las 4. Voy a suponer que sea esta. ¿Cuánto mide esta línea? X. ¿Ya? A ver, detalles. Es una pirámide regular. ¿Sí? Entonces, si el lado de la base mide 4 raíz de 2, ¿cuánto debe medir la diagonal? Debe medir eso por la raíz de 2. ¿No? La base es una región cuadrada.
4 raíz de 2, eso de aquí debe medir 8. Por lo tanto, esta parte mide 4 y esta también mide 4. Este punto no es cualquier punto. Ese punto es el centro de la base. ¿Qué pasa si yo uno el centro de la base con el vértice de arriba? El vértice principal. Eso vendría a ser la altura. Es por eso que aquí el ángulo debe medir 90. ¿Ya está? Observen aquí. Este es un triángulo rectángulo que tiene dos cosas. La hipotenusa mide 9 y este cateto mide 4. Ya decimos, en el triángulo rectángulo POC, ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. O sea, esto al cuadrado más el cuadrado de 4 nos debe dar el cuadrado de 9. Al hacer esa operación, el valor de OP les va a salir raíz de 65. Esto va a salir raíz de 65 por Pitágoras. ¿Qué más? En el mismo triángulo POC, se sabe, mira, catetos, hipotenusa, altura relativa a la hipotenusa. El teorema del producto de catetos dice 4 por raíz de 65 es igual a la hipotenusa por la altura relativa a la hipotenusa. Por lo tanto, el valor de X sería 4 novenos de raíz de 65. Listo. ¿Ya? A ver, problema número 3. ¿Sí? Esto es una pirámide regular otra vez, donde O es el centro de la base, DO es una altura, y por dato mide 6 raíz de 3. ¿Sí? 6 raíz de 3. Se pide hallar el área lateral de la pirámide. ¿Ya? El área lateral de la pirámide. Y además hay un detalle muy especial acá. Este ángulo mide 60 grados. Entre nos hemos quedado que la manera de hallar el área lateral de una pirámide regular es hallando solamente el área de una cara, nada más, y se multiplica por la cantidad de lados que tiene la base, que en este caso es
3. 3 veces el área, por ejemplo, de la cara ADC. ¿De acuerdo? Vamos a manejar esta idea. Ahora observe por acá. 30 grados, esto mide 90, ya que esto es la altura. 6 raíz de 3, esto debe medir 6 y esto debe medir 12. Si queremos hallar el área de esa región, pues ya casi lo tenemos porque la altura mide 12. Solo falta hallar la base. Ya, vamos a hallar la base. Ya. Para eso es importante que ustedes sepan aprovechar este punto. Este punto es el centro de la base. ¿Qué quiere decir? Que si se une con el vértice A, esto es una bisectriz. Por eso que estos ángulos deben medir cada uno 30 grados. 30 grados. Claro, ya ha notado, este triángulo no es cualquier triángulo rectángulo. Es un triángulo notable de 30 grados. Si este cateto mide 6, este cateto debe medir 6 raíz de 3. 6 raíz de 3. Y claro, este cateto también debe medir 6 raíz de 3. ¿Ya está? Se acabó. El área lateral es igual a 3 veces el área de esa cara, que sería, 12 raíz de 3 por 12 sobre 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área lateral? Sería ahí 4, 9 por 12, 108 raíz de 3. 108 raíz de 3. ¿Sí? Problema 3. Continuamos por aquí. El problema 4 sí es un bonito problema. Problema 4, Bien, ¿qué sucede en este problema? La número 4. Dice, aquí en la base, esa es una pirámide regular. ¿Ya? Acá. Sí, esto es una pirámide regular. La base, entonces, es un triángulo equilátero. ¿Ya? En ella se encuentra inscrita una circunferencia cuyo radio mide 2. ¿Sí? Aquí está la circunferencia cuyo radio mide 2. Listo. Y en esta cara se encuentra inscrita una circunferencia cuyo radio mide 3. ¿Ya? Listo. Una circunferencia cuyo radio mide 3. Hallar entonces el área lateral de la pirámide. Otra vez, hallar el área lateral de una pirámide. La idea que estamos manejando aquí es esta, ¿no? Se halla el área de una cara, nada más que de una, y se multiplica por la cantidad de lados que tiene la base, que en este caso es 3. Ustedes dicen, el área lateral es, ¿sí? 3 veces el área de la cara, por ejemplo, BDC. BDC.
Así que su problema ahora simplemente está en trabajar en esta cara para conseguir su área. Para ello vamos a aprovechar este dato, 2. 2 es en realidad el inradio de la base, ¿no? Donde su centro viene a ser el punto O. Allí podemos hacer esto. Se une este punto con el punto de tangencia aquí abajo. Aquí el ángulo mide 90. Sí, el ángulo ahí mide 90 y este radio debe medir 2. Se une el centro con el vértice. Como este es el centro de la base, estos dos ángulos, esta línea es una bisectriz, 30 grados, 30 grados. Si se da cuenta, aquí lo que estoy haciendo es algo muy parecido a lo que se hizo en el problema anterior, ¿no? 2, 30, esto mide 2 raíz de 3. Esto de acá también mide 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mira, el problema que ustedes tienen, mira, mírenlo bien porque esto es importante, consiste en hallar el área de esta región triangular cuyo radio mide 3 y en la cual este lado mide en total 4 raíz de 3. ¿Cómo halla el área de una región triangular con esas condiciones? ¿Ah? ¿Qué dice? De seguro se va a rayar y va a trazar varias cosas, pero no, eso no sale trazando, sale conversando nada más. Piensa en lo que tiene, recuerde la teoría de áreas, de regiones triangulares. Les dije, primer detalle, si yo quiero hallar el área de una región triangular, conociendo su inradio mide 3, aprovecho esa condición para decir que el área es semiperímetro por el inradio. Ya tienes que hallar el semiperímetro. Ahí está el detalle. No es difícil. Esta tangente acá, esto mide 2 raíz de 3. Aquí también esta tangente hasta aquí, esto mide 2 raíz de 3. Esto no sé cuánto mide, le llamo L. También esto mide L. ¿Sí? O sea, tienes algo así, pues, ¿no? 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, L y aquí L. ¿Cuál es el semiperímetro de ese triángulo con esas condiciones? ¿Ah? ¿Cuánto es el semiperímetro? A ver, haga los cálculos. ¿Cuánto es el semiperímetro? La suma entre 2. ¿Sí? A ver, esa suma entre 2 sería L más 4 raíz de 3. Ya, verifique esto mentalmente, no es nada difícil. La suma de todos estos lados entre 2. ¿Ya? Este es el semiperímetro. Entonces, sería el semiperímetro L más 4 raíz de 3 por el inradio 3. Listo. Al tomar en cuenta estos valores, ¿sí? Como que ya tenemos los tres lados. ¿Y cómo se halla el área de una región triangular conociendo los tres lados? ¿Recuerda cuál fue la sugerencia? Tengo un lado, la fórmula básica, ¿recuerda? Tengo dos lados, se utilizaba la fórmula trigonométrica. Tengo tres lados, ¿qué debo utilizar? La fórmula de Herón. Y es lo que tienen acá, pues. La fórmula de Herón. Esto es igual a la raíz. No le tenga miedo a esta fórmula, mira que va a salir rápido. Semiperímetro. L más 4 raíz de 3. Ahora, el semiperímetro restado con este lado. O sea, a este valor réstale L más 2 raíz de 3. A esto réstale esto. ¿Qué te va a quedar? 2 raíz de 3. Acá también le vas a restar este lado que también mide L más 2 raíz de 3. Te va a quedar 2 raíz de 3. ¿Sí? Y por último, a este valor le vas a restar 4 raíz de 3. Claro, te va a quedar L. ¿Ya está? Listo, mira que es una ecuación, una igualdad que solo depende de L. Y eso es algo fácil. Ya lo voy a operar, no se preocupe. Para que la raíz no nos fastidie, elevamos al cuadrado. Borrador. Se eleva al cuadrado, sería L más 4 raíz de 3 al cuadrado por 3 al cuadrado igual. Esto al cuadrado sería L más 4 raíz de 3. Multiplico los dos, sería por 12 por L.
Este número se cancela con este. ¿De acuerdo? Tercio aquí me queda 4. ¿Qué queda? Queda que L por 3, 3L más 12 raíz de 3 es igual aquí 4 veces L. Esto pasa a restar y ya está. ¿Cuánto salió L? 12 raíz de 3. Entonces, todo esto de aquí sirve para decir que L es igual a 12 raíz de 3. ¿Ya está? Y ya. Si esto es 12 raíz de 3, mira, reemplazando aquí, el área de la región de B, a ver, el área de la región triangular BDC sería, esto es 12 raíz de 3 más 4, 16 raíz de 3. Por 3, 48 raíz de 3. Esto es el área de una cara nada más. El área lateral sería eso por 3, 144 raíz de 3. Listo, esa es la respuesta. Muy bien. Antes de seguir, por aquí jóvenes, un detalle que se me estaba pasando. Sí. El detalle está en que como no hay comunicación entre nosotros, se me pasó esto, disculpe. Claro, ustedes de seguro por ahí me han dicho, profe, no hay clave. Sí, tiene razón, no hay clave. ¿Por qué? Porque ahora que recuerdo, aquí en realidad la pregunta no es el área lateral, ¿sí? Sino es el área total. ¿Ya? Corrijamos esto de una vez. Se nos pasó. A ver, corrijamos esto aquí. A ver, por favor, acá. El área lateral no hay problema, es esto. Ahora, el área total. El área total es el área lateral más el área de la base. Ya, pues, el área lateral es 108 raíz de 3. Más el área de la base. Se trata de una región triangular regular del lado 12 raíz de 3. Su área es su lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Sume todo esto y el área total te va a salir 324 raíz de 3. Esa es la respuesta. Y la clave aquí sería la clave E. ¿Ya? E. Sí, aquí, por favor, jóvenes, problema número 3. ¿Sí? La pregunta, corrijan ahí, no es el área lateral, sino el área total. ¿Ya? Hallar el área total. Bien.
Bien, en este problema se nos pide hallar el volumen de esta pirámide. Ya, aquí el ángulo mide 90 y eso también mide 90 por dato. ¿Ya? Es por eso que esta línea AP es una línea perpendicular al plano de esa base. Se pide ya el volumen de la pirámide, además sabiendo que PB mide 6, PB mide 6, aquí el ángulo mide 45 grados y aquí este ángulo mide 30 grados. ¿Ya? Todos sabemos que el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. Observen, que sin hacer casi ningún esfuerzo pueden distinguir que ese triángulo rectángulo de 45 hace que esto mida 3 raíz de 2. Claro, eso también debe medir 3 raíz de 2. O sea, ya tienes la altura. ¿Se dan cuenta? Ya tienes la altura. ¿Qué falta hallar? La base. ¿Cómo hallamos la base? Mira, ojo, que en el problema se indica que este ángulo mide 90. Así que eso viene a ser la base, pues. Eso viene a ser la base. ¿Ya? ¿Cómo hallamos esto, el área de la base? Bueno, multiplicando esto por este cateto sobre 2. Mira, 30 grados, 3 raíz de 2. Esto debe medir eso, pero por la raíz de 3. O sea, debe medir 3 raíz de 6. En el triángulo rectángulo ABC, se aplica el teorema de Pitágoras. Sí, se aplica el teorema de Pitágoras. Ya, es un triángulo que está así más o menos, observe. 3 raíz de 2, 3 raíz de 6. ¿Cuánto mide este cateto? Pues Pitágoras. ¿Ya? Debe medir 6, ¿no? No. ¿De acuerdo? BC debe medir 6. Recuerda, mira, yo ya les he hablado de esto, pero bueno, lo voy a hacer recordar porque lo voy a usar de nuevo y aquí no va a ser la única vez que lo voy a usar. Yo les dije una vez, Pitágoras no se aplica a esta figura. Quítale tercia a tercia, tendrías raíz de 2, tendrías raíz de 6. Y aquí es recontra cómodo hallar este cateto, ¿no? Aplicando Pitágoras sale 2. ¿Cómo regresas? ¿Cuánto has dividido? Entre 3. Ahora multiplicas por 3. La respuesta, 6. Esa idea lo voy a usar varias veces, así que tómalo en cuenta. Entonces el volumen vendría a ser área de la base, sería 6 por 3 raíz de 2 sobre 2, área de la base, por la altura, que es 3 raíz de 2, y esto sobre 3. Multiplique todo, y el volumen te va a salir 18. Ya está, se acabó. Sigamos a ver, problema 6. ¿Qué dice el problema 6?
Bien, en el problema 6 dice, la pirámide regular O es el centro de la base, ¿ya? La pirámide regular O es el centro de la base OF. ¿Cuánto mide OF? Hallar OF. Si se sabe que numéricamente el volumen es igual al área lateral. A ver, dato. Dice numéricamente el volumen es igual al área lateral. ¿Ya? El volumen depende del área de la base y depende de la altura, ¿no? Ya. Veamos eso en el problema. La altura. La altura cae en el centro de la base. Pirámide regular. Listo. Aquí está la altura H. ¿De acuerdo? El área lateral. Bueno, el volumen, altura por el área de la base. La base es un cuadrado, ¿de acuerdo? Es un cuadrado que le voy a dar una longitud a su arista básica de 2b. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, el área lateral depende de este lado, que justamente lo estoy llamando B aquí y aquí B, 90. ¿Sí? Por esta altura. Digamos que esta altura mide L. ¿Ya? A ver, observen. El volumen es el área de la base. El área de la base por la altura sobre 3. Debe ser igual al área lateral. El área lateral es 4 veces el área de esta cara. Y el área de esta cara es la base 2b por la altura L sobre 2. ¿Listo? Estos dos se cancelan. Esto al cuadrado es 4, se va con este 4. Esta b se cancela con esta b, entonces se consigue que b por h es igual a 3 veces L. Primera igualdad. Segundo paso. Observen, ¿ah? Segundo paso. Miren, si ustedes unen O con Q, ¿sí? Si se une O con Q, aquí este ángulo mide 90 y esta línea mide la mitad de esto. Esto mide B. Por ser esta línea una altura, aquí el ángulo debe medir 90. Ahora, concéntrese en este triángulo. Recuerde, a ver qué se puede plantear entre los valores que se tienen en esta figura. ¿Qué es lo que tienen? Cateto B, cateto H. Hipotenusa L y la altura X. ¿No? En ese triángulo, rectángulo BOQ, en el triángulo rectángulo BOQ puedes decir producto de catetos B por H es igual a la hipotenusa que es L por X. 2. Acá dices 1 igual a 2. 1 igualando con 2, o sea, 3L, bueno, L por X es igual a 3L. Por lo tanto, el valor de X resulta ser 3. ¿Se acabó? Sigamos.
Ya, problema 7 dice, el área lateral de una pirámide irregular hexagonal es 48 metros cuadrados. El apotema de la pirámide tiene una medida que es igual a 4 veces a la medida Lisa. Muy bien, buenas tardes, jóvenes allá en Huaral. Bienvenido una vez más a las clases virtuales de la Presa Marcos. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el tema de pirámide. Bueno, la clase de hoy va a ser más tranquila que la de la semana pasada. Hay muchas cosas similares. ¿Sí? Y también vamos a seguir usando esas propiedades dadas en la primera parte. Me refiero a recta perpendicular a un plano, teorema de las tres perpendiculares y ángulo diedro. Son tres cosas que nos van a ayudar mucho durante esa parte de la geometría del espacio. Pirámide, definición entonces. Dicto. Es aquel poliedro que tiene una cara denominada base y las otras caras son regiones triangulares ¿sí? Una línea para la notación, dos líneas para el volumen, es algo pequeño, corto. Pirámide regular, dicto, pirámide regular. Pirámide regular. Pirámide regular. La pirámide regular. Es la pirámide cuya base es una región poligonal regular, y cuyas aristas laterales son congruentes entre sí.
punto aparte en el siguiente renglón. ¿Ya? En toda pirámide regular, el pie de su altura, en toda pirámide regular, el pie de su altura, el pie de su altura es el centro de la base. El pie de su altura es el centro de la base. Punto seguido. Punto seguido. Todas las caras laterales, todas las caras laterales son congruentes entre sí. Son congruentes entre sí. Todas las caras laterales son congruentes entre sí. Bien, esta es la mitad de la teoría, por aquí. Una pirámide consta, como pueden ver aquí en este gráfico, de una cara representada por una región poligonal, cuyo número de lados puede ser 3, 4, 5. En realidad, esta cara que ve aquí, la que nos sirve como base, y la que se llama base en realidad, puede tener, repito, 3, 4, 5, 6 lados. Eso no es un problema. Pero las demás caras, las que van a estar rodeando a la base y las que van a tener un punto en común, son siempre regiones triangulares. Esas regiones triangulares reciben el nombre de caras laterales. Y esa región, ¿sí?, esa cara que puede tener 3, 4, 5, o cualquier, ¿sí?, cuyo número de lados puede ser cualquiera, se va a denominar base. Bien, si usted recuerda más o menos, toma en cuenta lo que se hizo la clase pasada, teníamos un prisma, ¿no?, una figura que tienen un vértice común. Que tienen un vértice común. Se denominan caras laterales. Y se denominan caras laterales. Y se denominan caras laterales. Punto seguido. Los lados de las bases se denominan aristas básicas. Y las aristas comprendidas
y las aristas comprendidas entre la base y el vértice principal de la pirámide se denominan aristas laterales. ¿Ya? Punto aparte, espacio para toda esta columna, era más o menos de esta forma, en la cual también pues había dos tipos de caras, las que se llaman bases y las que rodean a las bases que se llaman caras laterales. Aquí la característica importante era que las caras laterales son regiones paralelográmicas y estas aristas laterales tienen las mismas longitudes. Ya, acá la base es una región poligonal cualquiera, o sea, de un número de lados cualesquiera, y las demás son regiones triangulares que son, pues, se llaman caras laterales. ¿De acuerdo? Bien, todas ellas tienen un punto en común, ese punto se va a llamar vértice o cúspide de la pirámide, o vértice principal de la pirámide. Las caras, repito, laterales se van a hacer siempre regiones triangulares. ¿Qué más? En un prisma, mira, en un prisma habíamos hecho una diferencia entre dos tipos de aristas, ¿no? Estas se denominan aristas básicas y las aristas comprendidas entre las bases se denominan aristas laterales. ¿Sí? Acá también hay dos tipos de aristas. Los lados de las bases se denominan aristas básicas y las aristas comprendidas entre el vértice y la base se van a denominar aristas laterales. ¿Ya? Este es un ejemplo de arista básica. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? En un prisma, las aristas laterales tienen las mismas longitudes, cosa que no ocurre en una pirámide. Las longitudes entre las aristas laterales, ¿sí?, pueden tener longitudes diferentes, ahí no hay un control alguno. Y es más, las aristas básicas con las aristas laterales generalmente tienen longitudes diferentes. ¿Sí? Bien, notación. Se distingue el vértice de la pirámide de los vértices de la base. Punto P es el vértice principal de la pirámide y la base tiene vértices A, B, C, D, E. Y a este le vamos a llamar pirámide de vértice P y de base A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? Bien, área lateral. El área lateral, aquí hay un gran detalle a comparación de los prismas. En los prismas